pasa, editores y editoras de vídeo? Soy Javi de Edítalo Fácil y te enseñaré cómo bajar y subir el volumen progresivamente con el programa Filmora. Si quieres esta animación, suscríbete abajo en comentarios, te dejo un enlace para que puedas descargarlo. Y si quieres aprender más sobre Filmora, aquí tienes un curso rápido para ello. Una vez dicho esto, empezamos. Una vez abierto el Filmora, editado los vídeos y estamos listos para poner la música, cogemos la música o el efecto de sonido y lo ponemos en el timeline. Ahora ajustaremos la parte de la música o efecto de sonido justo donde queremos en el clip del vídeo. Una vez que tengamos la música o efecto de sonido recortado y ajustado, cogeremos el marcador de timeline y lo pondremos al principio. Ahora haremos zoom para tener mejor detalle de lo que hacer. Lo pondremos un poquito para atrás, pero no al principio. Haremos doble clic izquierdo a la música o al efecto de sonido. Y abajo en el fader habrá un icono. Le daremos al punto en el centro y crearemos un keyframe. Abajo en la música veremos un punto. Moveremos ese punto. Para mover ese punto pondremos el ratón encima y cuando aparezca la mano con un dedo, hacemos clic izquierdo, lo mantenemos y lo arrastramos al principio hacia abajo. Lo dejaremos un poquito hacia arriba. Moveremos el marcador de timeline hacia adelante. Volvemos otra vez a crear otro keyframe en ese icono y si no se crea le daremos 2 veces. Ahora vamos hacia abajo, cogemos ese keyframe y cuando aparezca la manita con un dedo lo cogemos y lo movemos hacia arriba. Ahora vamos al primer keyframe del principio, lo cogemos y lo bajamos. Y luego hacemos lo mismo, cogemos el segundo keyframe, lo cogemos y lo subimos un poco más. Ahora para añadirle un final progresivo, vamos hasta el final de la música o efecto sonoro, ponemos el marcador de timeline un poquito hacia atrás. Vamos arriba, crearemos otro keyframe y si no se crea le daremos 2 veces, moveremos el timeline un poco hacia adelante, crearemos otro keyframe y para coger mejor el keyframe moveremos el timeline hacia atrás o hacia adelante para que no moleste. En la mano cuando aparezca el dedo cogeremos el keyframe con clic izquierdo, lo mantenemos y lo bajamos hacia abajo a la derecha. Damos OK y crea este efecto progresivo. Y si quieres el efecto aún más progresivo, cogeremos el segundo y el tercer keyframe y lo pondremos más en el medio. Una vez terminado esto, exportamos y listo. Si quieres más vídeos como estos, dale un buen like y comenta. Así que dale a este botón, suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas más vídeos así. Dale un buen like, comenta para saber tu opinión. Y nos vemos en el próximo vídeo. Alright.